Hola chicos y chicas, hoy día les voy a hablar sobre el citoesqueleto, uniones celulares, matriz extracelular, núcleo y nucleolo. Intentaré ver qué tan largo sale el video y si no alcanzamos voy a dividir los videos, ¿ok? Empecemos. Aquí. Bueno, aquí les dejé el índice y como saben, soy un poco ñoña de estos GIFs, así donde muestran cómo hipotéticamente se ven las células. Bueno, lo primero que vamos a ver es citoesqueleto, uniones celulares, matriz extracelular, nucleolo y núcleo, o sea, núcleo y nucleolo. Ok, empecemos con el citoesqueleto. Sabemos que el citoesqueleto es una red de estructuras intracelulares que se encuentran en el citoplasma de las células eucariotas. Están compuestos por una variedad de proteínas y proteínas filamentosas en verdad es un término que podríamos utilizar y el citoesqueleto tiene como función proporcionar soporte estructural, permitir el movimiento celular y participar en diversas funciones celulares. Aquí vamos a hablar de la disposición de estos distintos tipos de proteínas filamentosas, ¿ok? En primer lugar, y esto es algo que no muchas veces explican, así es como veríamos en la disposición que hay de cada uno de ellos. Los microtúbulos encontraríamos en este color verde que van ubicados desde la zona apical de la célula hacia el núcleo. Los microfilamentos los vamos a encontrar rodeando todo lo que vendría estando bajo la membrana plasmática de la célula. Aquí donde estoy marcándoles con rojito. Y los filamentos intermedios los vamos a encontrar en esta coloración café. Esto es como una hipótesis, bueno, o sea, se ha comprobado que estos tienen esta distribución, pero esta imagen es más que nada gráfica. Podemos ver cómo cada una de estas proteínas participan también en algún tipo de interacción entre células. Por ejemplo, aquí encontraríamos los epidermosomas, donde están relacionados los microfilamentos y los filamentos intermedios. Los demosomas también, y así entre otras. Vamos a empezar con los microfilamentos. Son filamentos delgados y flexibles compuestos por monómeros de actina. Los microfilamentos también se conocen como filamentos de actina, pero en verdad es como pueden utilizar ambos términos, pero para mí es microfilamento el término y filamentos de actina vendría siendo el monómero o la unidad estructural de lo que es un microfilamento. Son esenciales para la formación de protusiones celulares, como las microvellosidades en las células intestinales y las lamelipodias en las células en movimiento. Aquí podemos ver la distribución de los microfilamentos, como les mostraba anteriormente. Vamos a encontrarlos debajo de lo que vendría siendo nuestra membrana plasmática y van a estar en toda en la zona apical, en la zona basal, en la zona basolateral y lo vamos a ver que van a rodear todo lo que vendría siendo la célula. También lo podríamos encontrar en una disposición citoplasmática. Aquí tenemos una imagen bien gráfica de lo que es los microfilamentos. Los microfilamentos están conformados por una unidad de actina y por unas unidades de miosina, ¿ya? Pero se dice que el monómero del microfilamento es una subunidad de actina. Este vendría siendo un microfilamento muscular y por eso tiene interacción con miosina, ¿ok? Pero tal como dice la imagen aquí, su subunidad es la actina. Pongo estas imágenes para que vayamos comparando las distribuciones gráficas que hacen las personas y en caso de que les preguntaran en la prueba, por ejemplo, le ponen este tipo de imagen, de fotografía, ustedes sabrían distribuir cuál es cuál. Y aquí nuevamente vamos a ir viendo lo que les mencioné acá, la distribución del microfilamento, ¿ok? Vamos a encontrar dentro de las funciones de de los microfilamentos, principalmente la contracción muscular. Aquí la podemos ver, en verdad, esto lo van a ver más adelante en fisiología, pero la miosina va a favorecer que la actina se vaya, por decir así, estrechando para la contracción muscular, ¿ok? Muy básicamente explicado, porque es un proceso mucho más amplio, pero para su conocimiento de citoesqueleto necesitan saber que favorece la contracción muscular. También favorece el movimiento de la superficie celular y va a otorgar al mismo tiempo la morfología celular. Por la disposición de los microfilamentos vamos a ver entonces cómo la membrana plasmática va a formarse.
cómo va a adquirir una forma, no formarse, sino cómo va a adquirir forma. Y aquí podríamos ver que en las microvellosidades, si tenemos concentración de microfilamentos en la zona apical, vamos a formar estas microvellosidades. Si lo encontramos en la corteza celular y, por ejemplo, los microfilamentos dispusieran o tomar una forma más circular, entonces la célula se pondría más circular. Em, También va a tener la gran función de ser un cinturón adherente y un anillo contráctil. El anillo contráctil lo vamos a ver en citocinesis, de que si ustedes ya pasaron mitosis les debe sonar, pero esta es una función muy importante porque la citocinesis es el último paso de la mitosis y, perdón, estoy enferma, y así es como se van a separar las dos células, ¿ok? Y cuando hablamos del desplazamiento celular es porque estos microfilamentos, al tener esta capacidad de modificar la morfología celular, van a generar ciertos aplanamientos en la célula. Por ejemplo, los lamelopodios van a generar estos aplanamientos en la zona de la membrana plasmática. Y los lobopodios también van a tener una función bastante similar. Sin embargo, estos van a favorecer la movilización de las amebas. Por eso es que se determina como desplazamiento celular. Los filopodios, aquí podemos ver que lo hacen de una manera más em, triangular o bueno, pone otro tipo de disposición. Aplanados, lamelipodio, y si les dicen como un alargamiento vertical o no logro recordar el concepto específico, pero aquí pueden ver la forma en verdad. Entonces ustedes tienen que hacer ese tipo de relación, ¿ok? Ahí podemos ver que también en el caso de hacer una evaginación para fagocitar, van a también tener una participación. Ok, perdónenlo, estoy resfriada. Ya, sigamos ahora con los filamentos intermedios. Em, Aquí es donde nosotros vamos a encontrar más funciones. Sin embargo, no podemos determinar que uno u otro sea más importante en verdad, sino que son funciones distintas. Los filamentos intermedios son células que están sujetas a tensión y también pueden estar presentes en las neuronas y células musculares. Lo principal de los filamentos intermedios, chicos, es que ustedes recuerden que son altamente resistentes a la tensión o a la tensión mecánica. Resistencia mecánica, tensión, em, siempre van a ser sinónimos y ustedes tienen que hacer una directa relación al filamento intermedio, ¿ok? Se deforman fácilmente y no se rompen. Esta imagen las usan muchos los profesores durante las evaluaciones, así que les recomiendo que se aprendan esta imagen del filamento intermedio. Aquí podemos ver su disposición. Ellos están en la zona del citoplasma celular y también lo vamos a encontrar en la zona, en la zona vasolateral celular. Tiene como función el soporte estructural, formación de lámina nuclear y andamiaje, fortalecimiento axonal, resistencia mecánica, adhesión celular y además van a interactuar con la membrana plasmática para reforzar las uniones intercelulares que les comenté al inicio de la presentación. Aquí podemos ver cómo van a generar este soporte estructural, ya que cuando los filamentos intermedios están presentes en las células, si la célula sufre una modificación por una alteración o porque simplemente hayan ejercido algún tipo de fuerza mecánica sobre ella, las células se van a permanecer juntas, si ustedes se dan cuenta aquí, favoreciendo aquí los hemidesmosomas. Entonces, en la zona vasolateral, ustedes van a ver cómo estos filamentos intermedios van a favorecer la unión. O sea, además de tener la resistencia mecánica, van a hacer que a través de la unión intercelular soporte más la frecuencia del daño o de la fuerza ejercida y así puedan aumentar la potencia, o sea, van a permanecer intactas. Aquí podemos ver cómo en una célula que sufrió de un estiramiento, sin filamentos intermedios, van a tener una rotura celular, se van a separar las células y eso va a generar filtración y otro tipo de problemas desde las membranas celulares. Ok, sigamos. También vamos a encontrar distintos tipos de filamentos intermedios. Esta categorización la vamos a encontrar en el libro Albert de biología celular, se los recomiendo mucho. Tiene terminología muy fácil a la comprensión bajo mi perspectiva.
Vamos a encontrar en primer tipo los filamentos intermedios de queratina. Estos van a hacer la función que comentábamos anteriormente. Por ejemplo, como pueden ver aquí, van a mantener la unión a través de desmosomas. Discúlpenme anteriormente. A través de los desmosomas van a conectar los filamentos de queratina de una célula a otra. Estos vamos a encontrar la queratina, la podemos encontrar en la piel, ¿ya? En segundo lugar, también vamos a obtener los filamentos intermedios de bimentina y proteínas relacionadas con la bimentina, que sería la desmina y la proteína glial acídica. Las bimentinas se encuentran en los fibroblastos, vasos sanguíneos, glóbulos blancos, células de cultivo y endotelio. Las desminas las vamos a encontrar en el músculo liso y estriado, y la proteína glial acídica va a estar en los astrocitos y en las células de Schwann. Entonces estos vamos a encontrarlo en la zona citoplasmática. Por último, los neurofilamentos los vamos a encontrar en células nerviosas. Aquí es donde participa el filamento intermedio en la resistencia de los axones. En los axones ustedes deben tener como conocimiento que son las neuronas, ¿ya? O sea, son parte de las neuronas y lo que hacen es favorecer su resistencia. Esa sería la función que tiene dentro de las zonas citoplasmáticas. Vamos a encontrar queratina, bimentina y neurofilamento. En la zona nuclear vamos a ver cómo se van a generar las láminas nucleares. Las láminas nucleares, chiquillos, es un poco abstracto de comprender, pero esta imagen me parece bastante gráfica. Los filamentos intermedios van a generar esta lámina nuclear, que es bastante categórica en verdad, porque no es un concepto que nosotros encontremos como dibujado en la mayoría de las células, sino lo que va a hacer es separar eh, la zona nuclear de la célula, agrupándose en esta zona. Pueden ver aquí ustedes los poros nucleares. Entonces aquí nosotros sabemos que estamos en la membrana citoplasmática externa y aquí está la separación que va a generar a través de estas mallas entrelazadas de filamentos intermedios. Entonces encontraríamos estos cuatro tipos de funciones de los filamentos intermedios según su categorización. ¿Ok? La otra categoría, o sea, otra característica que tienen los filamentos intermedios es que si polimerizan, pasan por este proceso de polimerización y lo que consiste básicamente es que se van a unir monómeros para formar dímeros, tetrámeros, y los tetrámeros van a formar algo que después se conoce o adquiere la capacidad de profilamento, ¿ok? Y así es como vamos a formar finalmente. Esta imagen está un poco el filamento, pero esta imagen quizás no es muy ilustrativa como esta. Aquí ya tenemos el filamento en su estado final. A ver si encontramos otra. No, no puse muy buena imagen. Pero así es la función de la polimerización, en donde van a ir como armándose, por decir así, de monómero a dímero, tetrámero. Y este tetrámero va entonces a unirse con otra proteína, que es la ULF, y, o sea, esto lo que va a hacer es que unirlo y vamos a generar el profilamento, que sería la fase previa al filamento intermedio final. Aquí podemos ver cómo a través de este tipo de tinciones que yo encuentro hermosas, encontraríamos como los filamentos intermedios en la célula. Ahora viene la parte final, que vendrían siendo los microtúbulos. Aquí a veces es el que más se extiende a los profesores porque tiene una capacidad de alterar la polaridad celular y eso es bastante importante en realidad. Los microtúbulos son cilindros largos y huecos formados por monómeros de tubulina. Aquí lo más importante es que ustedes recuerden tubulina de microtúbulos, ¿ok? No es difícil. Y siempre se van a ver así porque tienen una conformación de alfa y beta. Entonces tenemos un color más clarito y un color más oscuro que vendría categorizando ese tipo de separación o de unión entre dos monómeros distintos. Ambos son de tubulina, pero tienen alfa y beta, ¿ok? Alcanzarán un diámetro de 25 nanómetros. Eso es bastante si los comparamos con los anteriores, que generaría menos de 25 nanómetros. Y, por ejemplo, los microfilamentos, eh, aquí está. Los microfilamentos serían 7 nanómetros. Estos serían los filamentos intermedios hasta 12 nanómetros. Y los microtúbulos son los más grandes que serían hasta 25 nanómetros. Estas imágenes no. Quédense con estas medidas.
Ya, sigamos. Por último, sigamos con los microtúbulos. Van a alcanzar un diámetro de 25 nanómetros, que es bastante considerable en comparación a las anteriormente mencionadas, y generalmente se encuentran anclados al centro organizador de los microtúbulos, que es el mTOC, o en verdad generalmente se reconoce como centrosoma. Ya deberían haberlo escuchado previamente ese concepto. Los microtúbulos forman cilios y flagelos, participando así en el movimiento celular, forman el uso mitótico, importante esto, porque lo vamos a encontrar en la mitosis, y participan también en el transporte de vesículas en la célula. Estas dos últimas son, según yo, sus dos funciones más importantes. Aquí podemos ver nuevamente las tensiones y vemos cómo son distintos, tienen una disposición un poco más vertical. Aquí tenemos la disposición del uso mitótico y así se verían en un corte coronal. Esto es el centrómero, el centrosoma, chicos, por si no lo conocen. Y aquí podríamos ver una disposición de múltiples microtúbulos de un corte coronal de la célula. Y aquí podemos ver estos personajitos que a mí me encanta, que son las proteínas motoras movilizando vesículas. Ok, la polaridad de los microtúbulos se va a determinar entonces por dónde encontramos mayor concentración de polimerización. Donde tengo más polimerización, entonces va a ser el extremo negativo, y donde la polimerización va aumentando, va a ser el extremo positivo. ¿Ok? Aquí está el concepto de profilamento que les había comentado anteriormente, y las subunidades de tubulina A y B. Como les comenté, estas se van a ir uniendo y formando hasta que llegan al profilamento. Se van a unir 13 profilamentos y así van a generar este lumen. Y esta polimerización del microtúbulo, que también pasa, va a consumir GTP. ¿Ok? Entonces quedó claro el concepto de polimerización, en donde tengo mayor polimerización, tengo un extremo negativo, y a mayor polimerización, un extremo positivo. Eh, no sé si lo dije bien, lo voy a repetir en verdad para comprobar. A donde tengo menor polimerización va a estar el extremo negativo, y a donde tengo mayor polimerización voy a tener entonces un extremo positivo. Los microtúbulos son estructuras altamente dinámicas, y además de eso vamos a ver que van a tener o no estabilidad, que ya no es lo mismo que la polimerización, porque en presencia del gap se van a polarizar. Sin embargo, si nosotros de GTP, disculpen, en presencia del GTP se van a polimerizar. Sin embargo, si nosotros no tenemos estas proteínas que van a estabilizar la polimerización, van a disminuir o aumentar. Si nosotros tenemos entonces presencia de la MAP, se va a estabilizar la polimerización y se va a ir creciendo orgánicamente. O sea, la polimerización va a estar estable y va a estar continua. Vamos a tener microtúbulos más extensos, con menos dinamismo, y la frecuencia de catástrofe o que este crecimiento se vea afectado disminuye. Y para desestabilizar entonces vamos a tener otro interventor, ay, disculpen, que vendría siendo la quinesina 13, o luego se conoce también como factor de catástrofe. Si nosotros tenemos la quinesina 13, entonces vamos a generar esto, un desorden, y hasta ahí va a llegar la polimerización, porque las subunidades alfa y beta se van a soltar al final. ¿Qué vamos a encontrar aquí entonces? Que los microtúbulos van a ser más cortos, mucho más dinámicos, y se va a generar este catástrofe o separación del microtúbulo. Aquí vemos una imagen bastante abstracta. Quédense con esto, pero es lo mismo en verdad. Estas imágenes son sacadas del Garland de Ciencia. Les dejo ahí de dónde las saqué para que no nos multen. Entonces, vamos a hablar de la última característica que a mí me encanta de los microtúbulos, donde les mencioné anteriormente, que vamos a encontrar estas proteínas motoras llamadas dineína y quinesina, que van entonces a dirigirse en la movilización de vesículas sobre los microtúbulos. Yo al aprenderme este concepto de los microtúbulos, chicos, siempre lo relacioné como carreteras. Los microtúbulos son la zona por donde se va a transitar estas proteínas motoras, y dependiendo de hacia dónde lleven la carga, se va a hablar de una carga retrógrada o anterógrada. Eh, si las proteínas van a movilizarse desde la zona
más negativa hacia la zona más positiva sería la quinesina, que va a llevar un transporte anterogrado a través de la célula. Y si la proteína motora dineína va a llevar entonces del lado positivo hacia el lado negativo. El lado negativo vamos a encontrar el centrómero y en el lado positivo la membrana plasmática. Podríamos entonces asumir que la quinesina está sacando cosas de la célula o movilizándose a través de los microtúbulos para tráfico vesicular, básicamente, y la dineína entonces está ingresando cosas a la célula. ¿Podrían ustedes hacer esa inferencia? Y aquí podemos ver una quinesina que yo amo este GIF, que es adorable según yo y así no la van a olvidar nunca. Sigamos. Aquí les dejo un último resumen de lo que podríamos haber hablado hoy día en citoesqueleto. Los microfilamentos van a tener como función contracción celular, movimiento de la superficie celular, aportar en la morfología celular, en el desplazamiento celular y en la citocinesis. Los microtúbulos entonces van a formar los cilios y flagelos, participando también en el movimiento celular, van a formar el uso mitótico y participarán en el transporte de vesículas. Aquí lo último que mencionamos. Y los filamentos intermedios, por último, son altamente resistentes a tensión y se deforman fácilmente, no se van a romper. Entonces tienen estas funciones de soporte estructural, resistencia mecánica, fortalecimiento axonal, refuerzan las uniones intercelulares y por último recordemos que estos se van a dividir en el tipo de filamento intermedio según son citoplasmáticos o nucleares. Espero que les haya quedado claro. Si tienen algún tipo de duda, pueden preguntarme. Y eso, hasta luego.